Hola. Decir quién era Maquiavelo es difícil. Estamos ante un personaje lleno de matices y de contradicciones. Para unos es solo un consejero de tiranos, para otros un republicano convencido, para estos un burócrata que se pasó la vida buscando un cargo público, para aquellos un intelectual profundo que comprende la política y los sentimientos humanos. Para los de allí, un hombre vulgar y machista. Para los de acá, un hombre de gustos refinados y de una inmensa capacidad literaria. En fin, para unos un ser divertido, irónico y gozón, mientras para otros no pasa de ser un hombre escéptico y profundamente triste. Lo paradójico es que todo esto que acabo de decir es cierto, al menos en algún sentido. Maquiavelo es todas estas cosas al mismo tiempo e incluso conviven en él todas estas facetas en permanente colisión. Podríamos decir que la vida de Maquiavelo es a la vez una tragedia y una comedia, y que él es capaz de vivirla a la vez como una y como otra. Aunque se queja en más de una ocasión de los reveses de la fortuna y de que ésta lo maltrata injustamente, en muchos de sus escritos literarios y políticos se nos revela como un personaje festivo y burlón, que sabe reírse hasta de su propia desgracia. Estamos, para empezar, ante un hombre público que trató con los grandes personajes de la época, muchos de los cuales conoció personalmente: el rey de Francia, César Borgia, Caterina Sforza, Francesco Guicciardini, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Savonarola y muchos más. Pero Nicolás Maquiavelo fue un hombre público con una vida privada bastante oscura, que vivió además en una época de costumbres ligeras. Algunos se escandalizarían de sus muchas amantes o de las referencias que hay en sus cartas a relaciones homosexuales, pero era algo que se tenía por normal en la época. Más escandaloso parece, sin embargo, que hable sin sonrojarse de los crímenes políticos más terribles, como los de César Borgia, y nos los describa con toda precisión. Era una época en donde había corrupción en todas las esferas del poder, tanto político como eclesiástico, infidelidades conyugales, nepotismo, crímenes entre los propios miembros de las familias poderosas, papas y cardenales depravados y ambiciosos, etc. Y Maquiavelo participaba de ese ambiente. Basta con leer sus cartas para enterarse de cómo fisgoneaba a sus vecinas, de las fiestas no muy santas en las que participaba y de sus amores furtivos en las noches. Sin embargo, si nos dedicamos a hacer un juicio moral sobre él, no podríamos entender lo esencial: su obra como pensador típico del Renacimiento. Su vida privada a lo mejor es muy interesante para una serie de televisión, pero no es lo que aquí nos concierne. Nos interesa más bien Maquiavelo como el testigo de una época, y si nos acercamos a su biografía, es solo en cuanto ella ayude a comprender su obra. En casi todos los autores es posible distinguir varios periodos de su vida más o menos comunes: una etapa de formación que coincide con su infancia y su juventud, una etapa de ejercicio público que en unos casos se da cuando se ha llegado a la edad madura y en otros cuando aún son muy jóvenes, una época de gran producción intelectual que unas veces se da más hacia el final de la vida, pero en otros casos más tempranamente, además de ciertos periodos dedicados a los viajes, el exilio y las crisis personales. En el caso de Maquiavelo hay un poco de todo esto, pero con algunas peculiaridades. 1. Sabemos muy poco de su periodo de formación. 2. Su ejercicio público tuvo lugar cuando era una persona todavía bastante joven, cuando tenía apenas 29 años, y se extiende
hasta los 44. Después de esto, nunca vuelve a tener un cargo público. 3. Su vida, después de esta edad, está llena de pobreza, desempleo, frustración, angustia y desorden. Y sin embargo, es la época intelectualmente más profunda y más productiva. Casi todo lo que conocemos de él lo escribió en esta última época. Y 4. Lo más importante, su vida personal es indesligable de los grandes acontecimientos políticos de la época, porque tales eventos, y especialmente la expulsión de los Médicis en 1494, su regreso a Florencia en 1512 y la nueva expulsión en 1527 de los Médicis, tienen consecuencias directas sobre la vida de Maquiavelo, porque su vida está tremendamente ligada al destino de su ciudad, de Florencia. Si bien es cierto que Maquiavelo estuvo en otras partes, viajó por Italia e incluso estuvo en Francia y en Alemania, vivió en Florencia toda su vida y lo que a él le ocurre es indesligable de lo que acontece en la ciudad. No debemos olvidar que por su condición de florentino, por su interés en la política y por su propia formación humanística, fue contemporáneo de grandes artistas como Botticelli, Leonardo y Miguel Ángel, de los filósofos de la Academia Florentina, Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola, de figuras políticas como el rey Luis XII de Francia o los papas Alejandro VI, Julio II y León X, y de personajes como Savonarola y Caterina Sforza, o como César Borgia, con quien tuvo varias conversaciones. En la vida de Maquiavelo se pueden identificar 4 periodos. El primero corresponde a su infancia y juventud. Se trata de su época de formación, que va de 1469 a 1498. De esa época tenemos muy poca información, pero intentaremos encontrar allí algunas claves para la comprensión de su obra. El segundo periodo corresponde a su vida pública y son más o menos 14 años entre 1498 y 1512, dedicados a su trabajo como secretario de la República Florentina. Esta es la época de muchos de sus viajes, de su contacto con reyes, príncipes y otros personajes políticos y artísticos de la época. El tercer periodo, entre 1512 y 1513, muy corto, comienza con la caída de la República Florentina y el retorno de los Médicis. Sin duda, a pesar de lo corta que es la más importante de todas, pues la pasa entre la cárcel y el exilio, y sobre todo marca un cambio radical en su vida, transformándolo de funcionario público en intelectual de la política. El último periodo son los últimos 14 años de su vida, entre 1514 y 1527, que será la época de su gran producción intelectual, pues ya no tiene un cargo público y tiene mucho tiempo para escribir. De este periodo son entonces casi todas sus obras históricas, políticas y literarias. Pero hablemos brevemente de cada uno de estos periodos. Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, Italia. Lo que sabemos de su infancia y juventud es muy poco. Solo contamos con algunos datos menores tomados del libro de recuerdos de su padre, don Bernardo de Machiavelli. Sabemos que su madre fue Bartolomea dei Nelli, a quien algunos le atribuyen el gusto de su hijo por la poesía. Y sabemos también que tuvo 2 hermanas, Primavera y Margherita, y un hermano, Toto. Su familia era pobre, pues aunque su padre fuera abogado, no podía ejercer la profesión a causa de las muchas deudas que tenía. Aunque en la casa de los Maquiavelos siempre hubo escasez,
se trataba de una familia culta que siempre se preocupó por la formación de sus hijos. Se sabe que aunque Nicolás no pudo estudiar formalmente, sí recibió una instrucción básica en latín, dado que esta era en aquella época la base para defenderse en la vida, pues se requería para el ejercicio de muchos oficios. En efecto, si él no hubiera sabido latín, nunca habría llegado a ser secretario de la República. Sin embargo, Maquiavelo carecía de lo que solemos llamar una educación superior, no solo porque no asistió nunca a la universidad, sino porque no conocía el griego, porque nunca tuvo ocasión de estudiarlo. A pesar de estas limitaciones, Maquiavelo fue un hombre bien formado, por su condición de autodidacta. Se sabe que leyó desde niño a los grandes autores antiguos, particularmente los romanos. Podemos decir que tenía una formación humanística básica, aunque no muy profunda, si se tiene en cuenta que desconocía el griego. Pero además que era un hombre culto porque vivía en una ciudad culta, porque pertenecía a una familia culta y sobre todo porque era un hombre inteligente que asimilaba muy bien todo aquello que leía y se formaba opiniones propias sobre todo lo que aprendía, como lo puede comprobar cualquiera que lea sus escritos. Pero más importante incluso que lo que le pasaba al joven Nicolás era lo que ocurría por aquella época en Florencia, el centro económico y cultural más importante del siglo XV. Él nació y creció en una ciudad dominada por los más importantes banqueros de Europa, los Médicis. Y 1469, el año en que él nació, fue el mismo en que llegó al poder Lorenzo de Médicis, conocido como el Magnífico, el mecenas de muchos artistas y el que financió una academia platónica en Florencia. La vida juvenil de Maquiavelo se dio bajo el pleno dominio de los Médicis, que se extendió por 60 años, entre 1434 y 1494. Fue esta una época de un cierto equilibrio político, marcado por la llamada Paz de Lodi, un acuerdo entre los 5 grandes poderes existentes en la península itálica por entonces: Venecia, Milán, Roma y los estados pontificios, Florencia y Nápoles. Aunque este equilibrio se rompería pronto con la invasión de Italia por parte del rey de Francia en 1494, lo que afectó profundamente a Florencia, que era una tradicional aliada de los franceses, y llevó a que ese mismo año los Médicis fueran expulsados de la ciudad y se impusiera en ella, en Florencia, un régimen muy particular, la República Piagnona o la República de los Llorones, bajo el mando de un fraile dominico bastante fundamentalista, Jerónimo Savonarola. Él, Savonarola, y su gente dominaron Florencia por casi 4 años, hasta 1498, en que Savonarola fue finalmente condenado a la hoguera. En ese mismo año, 1498, Maquiavelo fue nombrado como secretario de la Segunda Cancillería de la República Florentina. Maquiavelo comenzó su vida pública el 19 de junio de 1498, cuando fue nombrado como secretario de la Segunda Cancillería. Era un cargo menor que, sin embargo, fue adquiriendo importancia, porque luego se le nombró también como secretario del Consejo de los 10, los Dieci di Balia, un órgano encargado de la diplomacia y la dirección de la guerra, con lo cual Maquiavelo empezó a adquirir cada vez mayor importancia en el gobierno de la República. Unos años después, en 1507, se le nombró además secretario de los 9 de la milicia, con lo cual adquirió un papel protagónico en la organización de un ejército florentino.
Aunque no era muy conocido ni de una familia poderosa, Maquiavelo se destacó en su cargo de secretario por su capacidad para negociar y resolver conflictos, por su fidelidad absoluta a la República Florentina y por la precisión y agudeza de sus informes. Con todo eso, además, se ganó la confianza del hombre más poderoso de la ciudad, el gonfaloniero Piero Soderini. La época de Maquiavelo como secretario coincide con grandes acontecimientos de la política italiana y europea en general. Es la época del poderío de Luis XII en Francia, de la conquista de la Romaña por parte de César Borgia, de dos reyes extranjeros, Luis XII de Francia y Fernando el Católico de España, que se reparten el reino de Nápoles. Y sobre todo, es la época de dos papas muy poderosos, que tendrán una gran influencia en el futuro de la Iglesia al recuperar su poderío terrenal: Alejandro VI y Julio II. Maquiavelo, por su condición de secretario, participará en diversas misiones, en donde entrará en contacto con algunos de ellos en persona, o al menos con algunos de sus emisarios. Es para él una época de muchos viajes. Va por lo menos 4 veces a Francia, y va también a Alemania, y va a Roma, donde conoce la corte papal. Emprende además diversos proyectos para la ciudad relacionados con la organización de impuestos y con la milicia. Y como consecuencia de todo lo anterior, empieza a escribir una serie de documentos oficiales, sus informes y legaciones, en donde se va prefigurando su pensamiento político y va desarrollando un método y un estilo propios. Allí empezaría a fraguarse esa experiencia política de la que luego nos hablará en El Príncipe y en los discursos. Y también por esta época comienza a escribir sus primeros textos en verso y en prosa sobre la historia de Florencia y sobre temas históricos, literarios e incluso filosóficos que le interesaban particularmente, como la fortuna y la ambición. Ya no es solo un secretario que registra e informa sobre los asuntos políticos, o un diplomático que negocia con hombres poderosos, ni un organizador militar. Poco a poco Maquiavelo se ha convertido en el gran analista de la vida política de su tiempo. Pero llega el año 1512 y entonces todo cambia. El Papa Julio II, un guerrero decidido a ampliar el poder terrenal de la Iglesia, junto con Venecia y España, arman una liga en contra de Francia, que era la aliada de Florencia, y esta queda muy débil. Esto permite el retorno de los Medici, y Maquiavelo, que había trabajado por años para un gobierno anti-Medici, cae en desgracia. Es sacado de su cargo de secretario el 7 de noviembre de 1512 y 3 días después se le prohíbe salir de Florencia y se le impone una elevada multa. Luego, en febrero de 1513, se le detiene, acusándolo sin ninguna prueba de participar en una conspiración contra el nuevo gobierno. Lo encarcelan, le imponen nuevas multas y lo someten a crueles torturas. Una buena jugada de la fortuna, sin embargo, permite que su prisión no sea muy larga. En ese mismo año 1513, un miembro de la familia Médicis, Giovanni, llega al papado bajo el nombre de León X. Eso genera una especie de amnistía que hace que pueda salir de la cárcel, aunque se le prohíbe entrar en Florencia y se ve obligado a irse a una población cercana, San Casiano, en donde tiene una finquita que perteneció a sus antepasados. Allí cambió por completo su vida, pues ya no tenía trabajo ni era un hombre público. Tuvo que dedicarse a vivir pobremente, de vender la leña de un bosque de su propiedad. Ya no volvería nunca más a la política activa,
aunque luego se le encargarían algunas misiones de negociador. Y surge aquí el Maquiavelo intelectual, el hombre que empieza a leer la historia de su tiempo a partir de la historia antigua, particularmente de la historia romana. Él mismo cuenta en una famosa carta en qué consistía su vida por entonces. En las mañanas se encargaba de vender la madera del bosque que talaba. Las tardes las pasaba en las tabernas jugando a las cartas. Pero en la noche se transformaba radicalmente. Llegaba a su casa, se despojaba de sus ropas habituales y se vestía con sus mejores vestidos para dialogar con los autores antiguos. De este diálogo con los antiguos, desarrollado en este tiempo, salieron sus grandes obras, pues son de 1513 al menos 3 textos fundamentales para comprender su pensamiento. La correspondencia con Francesco Vettori, el embajador de Florencia ante el Papa. Los primeros 18 capítulos del libro primero de los discursos sobre la primera década de Tito Livio y su obra más famosa, El Príncipe. Aunque Maquiavelo hizo todo lo que estaba a su alcance para que lo restituyeran en su cargo de secretario o le dieran algún empleo en la administración de la ciudad, nunca lo consiguió. Jamás volvería a la política activa, aunque a veces le encargasen algunas misiones particulares. Desde 1514 fue un desempleado que se dedicó por completo a la vida intelectual. Y lo hizo de varias maneras. Primero, participando de una tertulia literaria y política que tenía lugar en los jardines de su amigo Cosimo Rucellai, y que por eso se le conocía como la tertulia de los Orti Oricellari. Algunas de sus obras, particularmente los discursos y del arte de la guerra, fueron primero leídas y discutidas en esa tertulia. Segundo, escribiendo, casi que por mera diversión, textos literarios, particularmente sus obras teatrales. De esa época son La Mandrágora, la más famosa de todas, escrita hacia 1518, pero publicada solo hasta 1524, y otras más, como Clisia, y sus textos, los capítulos sobre la ambición, la fortuna, etc. Y tercero, escribiendo por encargo de los propios Médicis entre 1520 y 1525 una historia de Florencia, aunque ya había escrito textos históricos en forma poética, como su Decennale Primo de 1504. Ahora se le encarga una tarea que le llevará varios años y que asumirá con gusto. Y para entrenarse en la escritura histórica, haría un ejercicio previo: contar la historia de un personaje de la ciudad de Luca, la vida de Castruccio Castracani. Es así como hacia el final de su vida, Maquiavelo alcanzará algún reconocimiento como escritor y al menos 2 obras suyas, La Mandrágora y Del arte de la guerra, pasarán por la imprenta mientras él esté vivo. Por lo demás, le pasarán todavía todo tipo de cosas extrañas. En 1521, por ejemplo, se pidió su mediación cuando algunos trabajadores del gremio de la lana fueron secuestrados, según parece por una comunidad homosexual que pedía un dinero por su rescate. A Maquiavelo le piden que sirva de intermediario y logra que los trabajadores sean liberados y le hacen un pago por ello. Y él aprovecha bien el pago, porque con él compra la lotería y se gana 2.000 ducados, con los cuales logra solventar muchas de sus deudas. Maquiavelo muere finalmente en junio de 1527, al parecer de una peritonitis, y casi toda su obra se queda sin publicar. Solo se publicarán póstumamente en 1531 y 1532 algunas de sus obras más importantes. Y bien, este es el Nicolás Maquiavelo que iremos conociendo poco a poco. Pero ello lo tendremos que hacer, sobre todo a través de sus obras.
de las que nos ocuparemos en el próximo video. Hasta pronto.